Alejandro Rosas, historiador. La mitad del mundo está aterrado. Ganó Donald Trump. Y yo lo primero que dije es, tenemos que ponerlo en un contexto histórico y quiero que tú me ayudes a hacerlo. Hacer como este zoom hacia afuera, ver el bosque y no el árbol que pueden hacer ustedes los historiadores. ¿Está como para aterrarnos? Sabes que yo estoy muy sorprendido de ese mitad del mundo que ni siquiera está aterrado, está histérico. Ok. Es decir, yo sé que él dio a lo largo de su campaña muchísimas muestras de que ser es un cavernario, ¿no? Es un cavernario. O sea, mecha corta, Intolerante, racista, políticamente xenófobo. incorrecto, sí. Pero yo creo que el sistema norteamericano funciona tan bien que es a prueba de tontos o a prueba de muy inteligentes. Entonces puedes tener en Estados Unidos a un gobernante, un presidente como fue Kennedy o como fue en su momento, por ejemplo, Roosevelt, o puedes tener a un bruto como fue Bush en su momento hijo y ahora Donald Trump. O sea, yo creo que hay muchos mecanismos que a pesar de que él tiene mayoría en el Congreso, te puede permitir. La mayoría en ambos Sí, congresos, sí, claro, en el además. Congreso general, o sea, de diputados y senadores, yo creo que hay mecanismos que lo van a limitar. Porque si algo ha hecho Estados Unidos siempre es limitar el poder como se debe en una república. Entonces, bajo esa lógica, yo no estoy tan asustado en ese sentido de que, híjole, es que ahora sí va a cambiar el mundo y entonces pues se puede levantar en la mañana y apretar el red button porque estaba enojado. Yo creo que es exagerar un poco. Ahora, yo creo que lo que hizo Trump es lo que muchos otros presidentes de Estados Unidos han pensado, pero no lo dicen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, estaba leyendo en estos últimos días la expulsión, por ejemplo, de inmigrantes durante los dos periodos presidenciales de Obama está más o menos en 3 millones. Pero lo dice. Este lo dice exactamente. Pero no solamente es decirlo, Alejandro, sino crear un contexto y un ambiente adverso donde estamos bien. El Ku Klux Klan apoyó a este hombre. Claro. Yo creo que lo que él hizo fue no tener pelos en la lengua, es decir, no se comportó como un político en ningún momento de la campaña y entonces eso lo lleva a convertirse en alguien que para un público mediano, para una sociedad de mediano conocimiento, de medio pelo, de pronto les parece una opción real y una opción diferente. ¿Por qué? Porque no tiene pelos en la lengua. Si aquí lo que esperábamos era que ganara Hillary, la experiencia histórica te demuestra que con México, Estados Unidos jamás, en ningún momento, hemos sido amigos. Ni siquiera la buena vecindad de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial fue tan buena como para decir es que ya éramos amigos. No puedes tratar a tu vecino como amigo. Si tú vives en un condominio, ¿cómo te llevas con tus vecinos? Muy cordial, con educación, pero hay límites y hay cosas que odias de los vecinos. Y es exactamente, yo creo que la relación como se ha planteado en México, muchas veces con esta idea de es que vamos a ser amigos, es que ahora sí tenemos que tratarnos bien. Perdón, Estados Unidos, y esa es una frase de uno de sus secretarios, de John Foster Dulles, que había dicho, Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses. Entonces, ¿tú crees que no es para tanto? ¿No es Donald Trump un nuevo Hitler? A esos niveles yo creo que no, ¿eh? Sin embargo, yo creo que sí, ese tipo de discursos donde no tengo pelos en la lengua, polariza. Y ahí sí yo veo muchas similitudes, por ejemplo, con Fox en su momento y con López Obrador. No porque López Obrador sea Trump, no quiero decir eso, sino ese discurso donde divides, ¿no? Donde nosotros estamos de un lado, somos los buenos, y del otro lado están los que se oponen al desarrollo, al crecimiento, son los malos, ya de inicio te polariza. Y es lo que vimos, Fox polarizó a la sociedad. ¿Y por qué gustó Fox en su momento? Porque por las tepocatas, las víboras prietas, voy a sacar al PRI de los pinos, los voy a agarrar a patadas. O sea, todo ese era el hombre que no tenía pelos en la lengua. O sea, un bravucón. Estás diciendo, un bravucón que va a ser controlado por el propio sistema. Yo creo que en Estados Unidos sí, aquí no, aquí porque no tenemos los mecanismos, porque nuestro sistema político es un desastre y es imposible pensar lo que podían haber hecho o no con un sistema que funcionara. Nuestra institucionalidad no es funcional. ¿Qué ejemplo o qué recomendación nos puede dar la historia de cosas que ya hemos vivido, cómo enfrentar este momento histórico? Yo creo que necesitamos no encerrarnos en el México. Por ahí se está hablando mucho de que es que entonces ahora nada más consumamos lo mexicano. O sea, no podemos regresar a los años 70. Finalmente el mundo está globalizado y eso es algo que también va a tener que aprender Donald Trump. O sea, Estados Unidos, por más que quiera recuperar las inversiones y cambiar el TLC, es un mundo globalizado. Ya la economía es interdependiente en todos los niveles. Ya regresar a ese tipo de economías cerradas creo que es difícil.
Pero yo creo que nosotros tenemos que recuperar los principios básicos de la política exterior de México, que fueron los que siempre te permitieron navegar las aguas terribles, por ejemplo, de la Guerra Fría, la paranoia comunista de Estados Unidos, y mantenerte hasta cierto grado tan independiente que tú podías tener como México relaciones con Cuba mientras Estados Unidos le ponía el bloqueo. Entonces yo creo que sí necesitamos una política exterior de principios mucho más firme de lo que hasta ahora ha sido el gobierno. El gobierno parece que está esperando las migajas del nuevo gobierno. Ay, bueno, es que como nosotros le abrimos la puerta a Trump, ahora entonces vamos a recibir un trato preferencial. Yo no lo esperaría. Yo creo que tienes que ir planeando, si hay las luces intelectuales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendrían que ir planeando una estrategia sobre cada uno de los puntos básicos de lo de que fue la campaña de Trump y ver cómo lo puedes enfocar, cómo puedes negociar. Porque también, si Donald Trump cree que él puede establecer las líneas y las directrices de la política bilateral, está equivocado tampoco. Porque dependen tanto de nosotros como nosotros de ellos. Lo vimos con el caso del error de diciembre. Si Clinton no mete las manos por México y nos presta lana, se hubiera hundido la economía norteamericana con nosotros. Entonces, esos son puntos fundamentales con los cuales puedes negociar como país. O sea, sí tenemos una importancia real para Estados Unidos. Esto del traspatio son habladas. Hay un peso específico de Estados Unidos, de México, dentro de la economía de Estados Unidos. Y si tú no te pones las pilas como gobierno mexicano para saber cuáles son esas partes y con qué negociar, pues entonces sí nos van a comer el mandado. Finalmente, ¿ves algún éxito en este supuesto movimiento independentista Calexit de California? No, yo creo que son sueños que los hemos visto desde el siglo XIX. Esa parte, o que en un momento dado se buscó la independencia cuando la revolución, los Flores Magón querían independizar la Baja California. No, creo que son más bien medidas desesperadas en algún momento dado como para reivindicar otras cosas, pero no creo que tengan que ver dentro del contexto. No, yo creo que ahorita tiene que imperar desde luego la política. Yo creo que a nuestro gobierno le ha faltado muchísima inteligencia en muchos aspectos de la vida nacional, y yo no sé si está a la altura la canciller para poder llevar a cabo, digamos, esta planeación de lo que viene. Y tienen 2 meses, o sea, no lo va a hacer mañana. Tienen todo lo que queda de noviembre, diciembre y unos días de enero para más o menos ya juntarse con los analistas mejores de México, con los especialistas de la política exterior y ver cómo llevar una buena política, al menos al terreno de las negociaciones. Pero tú no ves entonces, nada más para resumir, este 8 de noviembre como el día en que empezó a cambiar y escribimos una nueva página en la historia del mundo, un nuevo orden mundial. No, ¿sabes qué yo veo? Eso más lo del Brexit, más lo de Colombia, más... Este yo estoy 2016. Viendo exactamente que estamos regresando a un periodo que fue muy doloroso para la humanidad, que es los años 30, donde están privando los nacionalismos, donde está privando el racismo, que no tiene nada que ver con los negros, sino en general con el diferente, el que es diferente a ti. Ese nacionalismo ultranza, ese tratar de cerrar fronteras. O sea, yo veo muy similar este 2016 o esta época a la época de la preguerra, hablando de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el otro día yo había tuiteado algo así, pues el nuevo orden mundial, Jacobo Dayan, amigo mío, me dijo, no, son los 30, y sí es cierto. Es decir, no estamos yendo como fue la caída del muro o la disolución de la Unión Soviética en el 91, que sí nos llevó a un nuevo orden mundial. Aquí parece que estamos regresando a cosas muy básicas por el temor al otro, por el temor al terrorismo, que es el nuevo enemigo, por el temor a la migración. Pero eso era muy típico y característico de los años 30. Esa exacerbación del nacionalismo de primero soy yo, cerremos fronteras, no dejemos entrar a nadie, reivindiquemos nuestros valores. Y entonces el patriotismo se convierte en patrioterismo y el nacionalismo se exacerba. Quizá soy un ingenuo. A mí me aterra más el 2018 para México. Así te lo pongo. O sea, eso sí me da miedo. Porque pase lo que pase, alguien nos va a gobernar. O sea, con un voto. Con que gane con un voto, aquí nos van a gobernar. Entonces, ojalá que la gente que tanto se sumó a que votaran allá y todo eso, haga lo propio para el 2018. Aquí tenemos tantas cosas tan graves por resolver que creo que una preocupación que no es tan grave sería Trump desde mi punto de vista como país, porque aquí hay cosas que
se van a quedar sin resolver y vamos a cambiar el sexenio. Bueno, pues me quedo con eso. En el 2016 amanecimos en 1930. En los 30, así es. Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con Alejandro Rosas y como siempre los esperamos aquí en Facebook y en Twitter.